Violeta, si te parece, vamos entrando ya a la mesa con las queridas académicas y mire, hoy Leticia Calderón no nos podrá acompañar, ya le vamos a platicar ahorita en un momento por qué, pero ya regresó de Japón Ingrid Turguelles, así que yo tomate kurasai, que significa en japonés, un momento por favor, es lo único que sé decir en japonés, y bueno, y el sayonara, y contar del 1 al 99, porque no me sé, no sé cómo se dice el 100, pero sí me lo sé del 1 al 99 también. Así que, pues ya está Edurne y ya está Ingrid, nuestra querida Ingrucha, que está aquí de retorno. Gracias, buenos días, Edurne, buenos días, Ingrid. Buenos Hola, días, hola. Ingrid. Buenos días. Buenos Edurne. días, buenos días, queridas Edurne y queridas Ingrid, bienvenidas. Pues ya estamos acá de regreso, ya está nuestra querida Ingrucha, y que bueno, ya después que Ingrid nos cuente de más de Japón en otro momento, a ver cómo le fue por allá. Por lo pronto, si les parece, vamos entrando en materia. Vaya que si hay mucho ruido y pocas nueces, esa es la verdad. Mucho ruido electoral, electorero, pocas nueces, pero sí, creo que me parece que está habiendo muchos movimientos y creo que es una buena oportunidad, Edurne, Ingrid, para abordarlo también con mayor profundidad, y están ahí el chismorreo y los golpeteos y demás, pero me parece que es un proceso importante cómo se dio, por ejemplo, este inicio de las campaña electoral, que tienen ya los candidatos de Morena y del PT y del Verde Ecologista. Así que, mi querida Edurne, si te parece, vamos en un primer peloteo, vamos colocando algunos elementos que consideras importantes de este proceso interno que se está teniendo en el partido Morena. Sí, claro, buenos días y bienvenida, Ingrid, es un gusto tenerte. Y yo nada más sé decir, y todo aquí más, que es muchas gracias. Pero bueno, yo plantearía un panorama general que tiene que ver con estar en una situación, en una especie de movimiento o de momento preelectoral, fuera de lo común, ¿no? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué tan normal es un movimiento como el que tenemos actualmente? O si es una novedad que sea visible, ¿no? Y que los partidos políticos siempre se han estado como acomodando en este tipo de escenas, pero no lo veíamos tanto. Yo no sé, se los planteo. Yo creo que es novedoso, yo lo veo así como una novedad de una serie de elementos que no habíamos tenido nunca antes, ¿no? Y en el mismo sentido, parece que sí, pues es toda una novedad porque no hay ninguna regulación realmente de parte del INE que pueda contener una serie de cosas más allá de la regulación de los límites que le pusieron a Morena el viernes, por ejemplo, ¿no? Para los procesos internos, pero que en los medios han hablado, por ejemplo, de procesos de primarias, ¿no? Que en México no existen. Entonces, estamos ante una situación, pues sí, bastante novedosa para todos nosotros, ¿no? Entonces, yo lo que veo desde la oposición es mucho ruido, muchas nueces, pero poca calidad de esas nueces en realidad, ¿no? Y ahí en la oposición lo que estamos viendo pues es un vacío tremendo que está llenando desafortunadamente una persona llamada Lili Téllez, y Lili Téllez está llenando ese espacio por dos razones, al menos que yo alcanzo a ver. Una es la falta de cuadros, la falta de claridad de por dónde se está posicionando la derecha, ese vacío que están dejando, y por otro lado está alimentando o está capitalizando el odio que la derecha ha generado por tanto tiempo en contra de Morena, en contra de los movimientos de izquierda. Entonces, yo digo allí aguas porque ella como mantis, ¿no? Se los va a comer así, que se comen a sí mismas. O sea, yo creo que ahí hay en ese lado de la cancha un panorama interesante en ese sentido. Y del lado de Morena, pues también hay un planteamiento interesante y muy importante, que es el de la coordinación y la defensa de la continuidad. Que sí, por un lado, es como un eufemismo para el precandidato a la presidencia, pero creo que también es una figura muy interesante, que es la que
produjo naturalmente Andrés Manuel en su proceso de crear todo este movimiento y de consolidarse como un partido y después llegar al Estado, ¿no? Al poder desde la presidencia y también a través del legislativo. Entonces ahí hay otra cuestión bien interesante que tiene que ver con justo con estos procesos también de primarias o cómo tienen que ser, ¿no? Cómo se coordina un movimiento de transformación, por un lado, para seguir en un movimiento en las bases, en los distritos, en las comunidades, en la política a ras de suelo, y por otro lado, cómo se coordina ese proceso desde el Estado, ¿no? Cómo se vigila, por ejemplo, la austeridad republicana, cómo se vigilan los programas sociales, la visión de este movimiento dentro del Estado. Entonces, bueno, eso es lo primero que yo les plantearía, este escenario. Muchísimas gracias, querida Edurne, querida Ingrid. Esto que vimos también el día de ayer que nos ha sorprendido, bueno, primero, ¿cuál es tu valoración general sobre estas, no solamente, como decía muy bien Ernesto y Edurne, no solamente sobre los candidatos oficiales o cercanos a Morena, el PT y el Verde Ecologista, sino también los de la oposición, que hemos visto un desfile y un destape que no damos crédito de varios de ellos? ¿Cuál sería tu valoración? Y lo que ocurrió ayer, dos actos en particular, uno, esta propuesta que hizo Marcelo Ebrard de invitar al hijo del presidente a una secretaría que se llamaría la Secretaría de la Cuarta Transformación, y lo otro, este acto que hubo en la UDG, también en la Universidad de Guadalajara, por parte de Adán Augusto, apoyando y conmemorando ahí también a Padilla. ¿Cuál sería tu valoración? Y bueno, podríamos seguir, pero estos dos actos, ¿cuál sería tu valoración, querida Ingrid? Ay, bueno, muchas gracias. Arigato gozaimashita por la bienvenida. Aquí estoy viendo en el chat, ¿no? Domo arigato gozaimase. Así, ese es como el super mega gracias, ¿cierto, Arturo Villagrán? Nada, entrando en materia y desprendiéndome del imperio japonés para entrar en esto. Mucho ruido y las nueces están vergonzosas. Yo estoy de acuerdo en el gesto que hizo Ernesto, así como, ¿no? Gesto técnico de Dios mío, qué vergüenza lo de Marcelo Ebrard. O sea, la verdad, esto muy raro que le dio, como de tratar, ¿no? De que su candidatura esté muy vinculada a Morena, tratar de utilizar la figura del presidente y de la Cuarta Transformación de una manera burda, muy vergonzosa. Es raro lo que hizo, porque además yo no entiendo cómo él no le pregunta antes si es que él, el hijo de Andrés Manuel, realmente quiere estar a cargo de la famosa Secretaría de la 4T, o sea, ¿por qué lo dice así en público? Y después le llega una carta de rechazo también muy vergonzosa, ¿no? Y lo que yo lo que veo es, bueno, las pre-campañas, ¿no? Que ya no importa el tema de la pre-campaña. Yo soy de la idea de que es tanto lo que nos saltamos la ley acá respecto de las campañas, todos, ¿ah? Oposición y no oposición, que en realidad lo que hay que hacer es modificar la ley más bien. O sea, en vez de estar tratando de fiscalizarlo y fiscalizar algo que no se va a poder fiscalizar, todo el mundo se va a saltar las reglas. Entonces, ¿por qué no mejor cambiamos la ley, la hacemos más flexible, ¿no? Y ya nos olvidamos del tema. O sea, eso creo yo. Y bueno, ahí está la carta, una carta dirigida a Marcelo, después de esa solicitud que hace públicamente, muy extraña. Yo sigo sin comprender bien qué es lo que quiso hacer Marcelo con eso. Y también vemos, yo diría, alguien puso ahí en Twitter que me parece razonable, estos son los Juegos del Hambre en Morena. Son los Juegos del Hambre, y me parece que están bien puesto el término, ¿no? Donde todos los seguidores de estos candidatos se están destruyendo entre sí. Y la oposición debe estar sentada en un palco presidencial, muerta de la risa, viendo cómo todo el mundo se está sacando todos sus trapitos sucios, y cómo se están atacando, y cómo se están, no sé, como desacreditando de manera absolutamente gratuita y haciéndole el trabajo a la oposición. Yo ahí dejo de comprender, me parece muy amateur de parte de los seguidores de los candidatos, es no entender cómo funciona la política, porque esto a mí me parece que va a traer un daño a futuro. No puede ser que dentro del partido
haya tal nivel de destrucción entre estas personas. O sea, eso como primera cosa, que yo creo que es algo que estamos viendo desde que partieron oficialmente estas precampañas, desde que renunciaron estas 3 candidatos, ¿verdad?, a sus puestos oficiales, o sea, es decir, ya son candidatos oficiales. Desde ese momento ya vemos unas campañas sucias en Twitter horrorosas, ¿no? Y ahí yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la idea? ¿No? La idea, digamos, como partido, porque entiendo que cada persona que defiende a su candidato está defendiendo una cuota de poder de este porte, que es el que cada uno quiere, ¿no? Y para eso ataco al otro, y para eso estoy desacreditando al otro y me peleo públicamente con el otro, pero eso va a llevar a algún tipo de ganancia futura, digamos, del partido. Es una real carnicería, diría yo, no los juegos del hambre. Por lo tanto, yo, la verdad, que todo esto que ha ocurrido, por ejemplo, lo que ocurrió con Marcelo Ebrard, de este medio Contralínea, que dice que Marcelo tiene unos departamentos y esto y lo otro, y que después el presidente sale a defenderlo, que es como policía bueno, policía malo, porque Contralínea igual se alimenta de la información del obradorismo, está raro eso. Y lo atacan y después no lo atacan, y después Marcelo Ebrard quiere tener como esta secretaría de la 4T, que sería como encapsular la 4T en una secretaría, algo muy extraño, ¿no? Que además los seguidores de Sheinbaum critican porque dicen, bueno, esto significa que él no va a querer seguir a la 4T porque va a encapsular esto en una secretaría, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, a mí me parece rarísimo, o por ejemplo esta foto donde aparece Marcelo y donde está Mejía Verdeja en la foto, ¿no? Y todos los claudistas, no, traidor, miren quién lo apoya, papá. Entonces yo fuera de la oposición diría, oh, qué agradable que me estén haciendo el trabajo. O sea, que bueno, porque aquí yo no tengo que hacer nada, esta gente se destruye a sí misma, eso está fácil, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que el análisis que podemos hacer, quizás habría que entrar en una reflexión, Edurne, respecto a este tema, en términos del partido, del proyecto, del futuro de Morena. Yo siento que están tan cortoplacistas para pensar. Están pensando en la candidatura de ahora, pero no están pensando en el daño que le están produciendo al movimiento en general. No están pensando en años plazo, están pensando en aquí, ahora y en un mes más, ¿no? Y eso a mí me parece irresponsable y, como les digo, me parece amateur. Me parece algo como de gente que no sabe cómo tiene que armarse un movimiento político, que no sabe que las cosas son a largo plazo, que no sabe que van a necesitar a esas personas que hoy día están peleando y vapuleando, etcétera. Esas mismas personas son parte del movimiento. Entonces, ¿cómo lo van a hacer después para reconciliar a todos estos bandos en una sola, digamos, estructura? Entonces, la verdad que no lo sé, lo dejo planteado a ver si le podemos dar un par de vueltas. Hasta ahí lo dejo. Gracias, mi querida Ingrucha, mi querida Ingrid. Edurne, pues sí, son eventos así surrealistas de los temas para usted que nos está escuchando, cómo íbamos aunque casi parece el mismo tema, cómo los íbamos a ir entreverando entre el uno y el otro al inicio de las campañas, de las pre-campañas electorales, las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral y los cambios en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que me gustaría también aquí que puedas llevarlo desde el ángulo donde querías entrarle, mi querida Edurne, en estos intercambios que teníamos, pues estos ajustes, las medidas cautelares que está metiendo el Instituto Nacional Electoral a propósito de las protestas de los partidos de oposición, atendiendo a esas quejas, y este manejo de los 5 millones que también están manejando, y unos dicen, no, yo no los quiero, y otros, como Fernández Noroña, dicen, pues, ¿y nosotros qué? Nosotros no tenemos acceso a esos 5 millones, solo los de Morena. Entonces, ¿dónde está el piso parejo? En fin, hay un montón de ángulos desde donde mirar. ¿Cuál es el tuyo, Edurne? Sí, pues yo creo que son varios temas, pero de un mismo fenómeno, ¿no? Que es todo este movimiento pre-campaña y que justo no está regulado, y que justo coincido con Ingrid que tendría que analizarse como la posibilidad a futuro en lugar de estar conteniendo y limitando con las reglas que tenemos actualmente, ¿no? O sea, sí vio bien los límites que puso el INE el viernes, de decir, bueno, nada de espectaculares, ¿no? Manejar una
¿cómo se llama? Un recorrido discreto, ponernos campañas, son recorridos, no decir que son precandidatos o candidatos a la presidencia, o sea, como una serie de normas que me parece bien, que ya había puesto más o menos el partido, pero pues que con el INE me parece contundente. Yo creo que sí había razón en esa, pues como en esa necesidad de delimitar, ¿no? Pero efectivamente creo que una chamba del INE tendría que ser revisar lo que está sucediendo ahorita, pero no solo en Morena, también en la oposición, porque ahí tienes silenciosamente a Lili Telles, ahí tienes a Enrique de la Madrid, ahí tienes, bueno, ni tan silenciosamente a Santiago Krill diciendo que él es el mejor de todos, ahí tienes a Xóchitl Gálvez que un día quiere ser candidata a la Ciudad de México y otra a la presidencia, ¿no? Ni se pone de acuerdo qué quiere. Entonces sí hay una serie de elementos para decir, bueno, ¿qué hacemos ahora que ya tenemos toda esta diversidad política, ¿no? Entonces yo pienso que este nuevo árbitro, que sí creo que es más árbitro que el que teníamos, y pues tiene aquí una oportunidad muy interesante de revisar esta nueva coyuntura, ¿no? Por ese lado. Y luego, sobre lo que está pasando en Morena, yo quiero profundizar un poquito más en eso porque a mí me pareció, por ejemplo, lo de la Secretaría de la 4T una provocación muy interesante, ¿no? No me pareció tan absurda, me pareció... yo tampoco entiendo muy bien lo de invitar públicamente al hijo de Andrés Manuel. De pronto pareciera como querer, independientemente de lo que contestara, pues decir, oye, yo también tengo cercanía con AMLO, ¿no? Yo también tengo cercanía con la familia y de pronto pareciera una cosa así como, pues volada de los pelos, pero quién sabe, ¿no? O sea, la verdad es que yo sí creo que es un viejo lobo de mar, creo que comparte con Andrés Manuel la experiencia de la derrota, de haber estado en un lugar muy malo y de haberse tenido que levantar de ahí cuando terminó saliendo del país por todo lo que estaba pasando con Mancera en la Ciudad de México. Entonces, yo creo que este hombre tiene muchas cosas más pensadas de las que nosotros estamos pensando. Ahora, tampoco es que lo tengan todo calculado, ¿no? Sí hay errores en el camino. Pero lo de la Secretaría de la 4T me pareció muy interesante porque yo siento que Ebrard, a diferencia de Claudia, pues sí está más alejado del discurso de la Cuarta Transformación. Y él necesita acercarse. Y él necesita encontrar esa estrategia para estar cerca, más cerca del movimiento, porque él no ha estado tan cerca del movimiento, aunque sí ha estado cerca de Andrés Manuel. Y lo ha apoyado y contribuyó desde su cancha a estar donde estamos. Entonces él tiene ese reto, a diferencia de Claudia, que Claudia lo que tiene es que en el último año se ha ido metiendo más en el partido. No es casual que haya medios pro Sheinbaum mientras no hay medios de la 4T pro Ebrard, ¿no? Y es diferente a que haya medios de la oposición interesados en Ebrard. Yo creo que ahí la relación con los medios hay que analizarla, no ahorita, pero sí con mayor profundidad, porque yo creo que eso es interesante y tanto el tema de los medios y cómo se fue metiendo Claudia naturalmente dentro del propio partido, donde pareciera que el partido es Claudia, y yo creo que ahí hay un tema interesante. Entonces ese es el reto de Ebrard. Ebrard tiene que ser por identidad también Cuarta Transformación. Entonces, Ebrard lo está viendo cuando plantea esta cosa rara de la Secretaría, pues la consolidación de la transformación desde el Estado, que es donde él ha estado, ¿no? El último puesto que tuvo, pues fue en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con bastante estabilidad, con bastante éxito, con bastante visibilidad, pero no es un puesto de voto popular como fue el de Claudia, ¿no? Entonces no ha estado tan cerca de, pues como de todo ese activismo, y yo creo que justo lo que refleja son estos retos, entonces habría que revisarlos desde ahí, porque sí, efectivamente, otra cosa más que me parece muy interesante es que el manejo de las redes sociales, ¿no? Siento que el claudismo está en Twitter, y yo para saber dónde estaba Ebrard, para encontrar sus videos, me tuve que salir de Twitter. Lo encuentras en Instagram, lo encuentras en TikTok, sus videos no están completos en Twitter, ¿no? O sea, no es su principal medio, tiene presencia, pero
su comunicación no está haciendo por ahí, ¿no? Porque pues a Twitter lo consolidó Andrés Manuel y hay mucho claudismo allí, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo también cómo se están acomodando justo las audiencias y los seguidores, pues son audiencias porque también somos audiencias de esos medios de comunicación y somos seguidores porque pues habrá inclinación por Claudia, habrá inclinación por Ebrard y habrá dudas, ¿no? Sobre ambos, pero estamos allí, o sea, digamos, estamos a favor de esta transformación, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me parece interesante, como digamos el paraguas completo. Ese es el ángulo que yo quería plantear. Y finalmente que pues el piso parejo no existe, efectivamente, fue un intento de calibrar el piso y que haya cierto grado de igualdad para todos, pero hay dos problemas enfrente, que es la definición de la o las preguntas y la definición del presupuesto, y entonces ahí se va a definir por completo esta famosa unidad, cuánta igualdad hay. Es muy de desconfiar todo el presupuesto que está manejando Adán Augusto, que va y viene sin ningún tipo, y además dice que no necesita el dinero, pues que se lo hubiera pasado a Noroña, ¿no? O qué sé yo, o sea, pero sí tenía que haber sido para todos los candidatos, porque Morena está concentrando el movimiento de transformación. Entonces, y también ya como detalle muy interesante, que Manuel Velasco haya iniciado su campaña en la Almoloya de Juárez, oigan, ni la burla, perdona, ya no se hubiera metido y ya en una cárcel. Pero bueno, pues ahí le dejo para que sigamos platicando. Ya directamente, querida Edurne, adentro, entonces dices, ¿verdad? Pues sí, pues varias cosas de las que dijiste muy interesantes. Esta parte que ya la hemos también discutido aquí, que ha sido parte de nuestra preocupación, más allá de la declaración política que hicieron ese domingo en la convención de Morena, está esta otra parte que tú acabas de señalar, la parte técnica, la parte de las preguntas o de la pregunta, de las preguntas que van a hacer, y también esto otro del diseño de la muestra, del tamaño de la muestra, o sea, esta parte metodológica que es crucial, como tú bien la estás comentando. Ojalá y también podamos seguir abundando en esto, porque parte de, desde nuestra perspectiva de lo que viene, ahí está, ¿no? Ahí digo, de lo que viene y de lo difícil que podría ser cómo se va a seleccionar a la coordinadora o al coordinador, está en esta parte metodológica. Pero bueno, hay una noticia, no sé si ya vieron que ya designó el presidente a Marat Bolaños como nuevo secretario del Trabajo. Eso también es parte de lo que vamos a abordar. Sé que es el tercer tema, pero a lo mejor podríamos ir hacia allá. Y él es el encargado, era el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral y estaba a cargo de este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Así es que, bueno, el presidente, desde mi perspectiva, y ahorita ustedes nos dará, le está dando pues cierto espacio a este programa y, bueno, pues lo ha hecho, le está dando cierto reconocimiento al nombrar a este secretario del Trabajo. ¿Cuál sería? Y bueno, a eso lo podemos también tejer ya con el nombramiento del día de ayer de Luisa María Alcalde como secretaria de Gobernación. Y bueno, pues decíamos ayer el no haber dejado, tiene también hay una explicación o varias explicaciones, el no haber dejado al frente como estaba como encargado Alejandro Encinas, y bueno, finalmente pues en algún momento pensamos que lo podría dejar y no lo dejó, y dejó ya a Luisa María Alcalde. ¿Cuál sería tu valoración, querida Ingrid, sobre estos nuevos nombramientos por parte del presidente? Bueno, está todo un poco vinculado, ¿no? Como hablábamos ayer con Edurne de cómo se vincula esta competencia de candidatos, personas que se tienen que salir obviamente de sus puestos para apoyar a distintos candidatos según su preferencia, y cómo también eso implica necesariamente de que el mismo gobierno del presidente vaya quedando sin gente, porque necesariamente vienen elecciones, entonces muchas personas ya están buscando o sus propios puestos o apoyar a su candidato favorito. Entonces, por supuesto que hay una cosa aquí como un aire, ¿no?, de búsqueda de espacios, de candidaturas, etcétera, lo que hace que, por supuesto, vaya saliendo gente, y eso implica necesariamente hacer cambios en el gabinete y buscar nuevas personas. Yo siento que hay hay una cosa que tiene que ver con lo que planteaba Edurne al principio. Esto es inédito, todo lo que estamos viviendo es inédito.
Es inédito tener 3 candidatos del partido oficialista públicamente compitiendo, porque por supuesto que lo hubo antes, pero era todo en una zona más opaca y más privada, pero ahora tenemos 3 candidaturas compitiendo abiertamente, públicamente, ¿cierto?, por quién va a ser la elegida. Y en esa cosa inédita, también es bastante inédito estos nuevos nombramientos del presidente, porque tampoco se había visto, ¿no? Es decir, por ejemplo, a María Luisa Alcalde, que es una persona joven, ¿verdad? Con, uno podría decir poca experiencia, tiene muchas habilidades, muchas aptitudes. Una cosa no necesariamente contradice la otra, pero es una apuesta. Es una apuesta porque, claro, podrían decir, mira, esta persona es muy joven para el puesto, etcétera, etcétera. Pero estamos en un periodo inédito, o sea, no sería especular decirle si eso va a resultar o no va a resultar. Yo creo que es una apuesta del presidente, ¿no? De buscar gente joven, con muchas capacidades, por supuesto, que si se la puede con el cargo, el encargo que les está haciendo, pero de alguna manera esto no ha pasado antes, entonces habría que esperar a ver cómo se va a desenvolver. No es tan sencillo. Lo que sí me queda claro es que el presidente está buscando gente para el último tramo de su gobierno, nueva gente, y ojalá gente que sea muy leal, pero a la vez que tenga aptitudes. Yo creo que esas son como 2 características que él siempre busca en las personas que lo rodean, ¿no? Y que lo ayudan en su gobierno. La lealtad a toda prueba. Aquí no se puede negar que María Luisa Alcalde es una persona 100% obradorista, entonces en ese sentido está bien, o sea, está cumpliendo con el requisito de la 100% de la lealtad con el gobierno y con la Cuarta Transformación, y por otra parte las capacidades, ¿no? O sea, gente que tenga aptitudes, que tenga los suficientes estudios, conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Como para hacerse cargo de estos encargos. Me parece muy interesante esto, ¿no? Como esta búsqueda de nuevos operadores, porque va a haber un recambio, está habiendo un recambio. Los operadores anteriores están yendo con su candidato de la preferencia, entonces sí va a haber que buscar nuevos operadores para llenar esos espacios, al menos en este periodo de tiempo que va quedando del último tramo del gobierno del presidente, ¿no? Y yo siento que tiene que ver con eso. Y por supuesto se vincula 100% con estas candidaturas y estas personas que salieron de sus puestos para apoyar, ¿verdad? A Adán Augusto o a Marcelo o a Claudia. Yo siento que Claudia corre con cierta ventaja, y ahí no estoy de acuerdo con creer que hay un piso parejo, me parece irreal. Claudia partió su campaña antes, además ha tenido apoyos del gobierno, apoyos de gobernadores, apoyos de medios de comunicación oficialistas, tiene muchos apoyos, o sea, es alguien que cuenta con una base grande, yo diría también tiene el apoyo de la dirigencia de Morena, y en ese sentido entiendo el reclamo de Marcelo Ebrard cuando dice que no hay piso parejo, porque efectivamente, es decir, aunque el presidente se siente todos los días en la mañana a decir yo no apoyo a ningún candidato, es evidente por una serie de razones, digamos, que no tienen que ver con su discurso directo, pero sí con acciones, que hay un apoyo hacia Claudia Sheinbaum. Y eso necesariamente hace que Marcelo quede en desventaja. Y ahí la gran pregunta es, ¿hasta qué punto el sistema de la encuesta es un sistema justo y democrático? Yo sé que no se pueden hacer primarias, y sé que no se pueden hacer primarias por una cuestión simplemente de que se armaría una corrupción terrible y sería un desastre, yo lo sé. Y por lo tanto se optó, ¿verdad?, por este sistema de encuestas que es bastante opaco, es un sistema que no sé, lo encuentro complejo, está bien lo que plantea Edurne, va a haber que revisar, bueno, cómo se va a hacer, cuáles van a ser las encuestadores, cuál va a ser la pregunta, el tamaño de la muestra, o sea, hasta qué punto es democrático hacer una encuesta, y no que vote la gente directo. Y eso yo lo encuentro problemático, ¿no? Problemático. Y problemático también porque da espacio a que no estén conformes las personas que pierdan. Eso también me genera mucho conflicto. Digo, claro, una elección directa, uno puede decir, me hicieron trampa, se robaron los votos, lo que tú quieras, pero una elección directa. Pero en el caso de la encuesta puede ocurrir perfectamente lo de Mejía Verdejo, donde dice, no, yo no creo que esta encuesta haya sido justa y por lo tanto yo no voy a respetar el resultado de la encuesta. Y eso podría ocurrir. Ese es el problema y el espacio que dejan estas encuestas y estos sistemas, ¿no?, de elección de estas supuestas primarias, ¿no?, de la candidatura, sumándole a que tampoco está el piso parejo tal cual. O sea, hemos visto espectaculares de Claudia Sheinbaum en todo el país, y aunque haya sido una iniciativa de 2, 3 gobernadores, bueno, los hubo,
los hubo con una anticipación absoluta. Claudia Sheinbaum estaba haciendo campaña desde hace mucho tiempo, todos los fines de semana, utilizando no sé qué recursos, y ahí sería especulación, pero con hartos recursos, no sé de dónde lo sacará, ¿verdad? Pero para viajar por todo el país, para hacer una gira, etcétera, y los demás están partiendo ahora recién. Entonces, ella viene con una ventaja, eso es real, y sería ridículo decir que no, ¿verdad? Porque ¿qué ha estado haciendo Claudia Sheinbaum todo este tiempo, no? Y qué han sido esas cartas de gobernadores y esos apoyos, o sea, a ver, seamos realistas, ¿no? Entonces, bueno, y no es que no me guste Claudia, como dicen acá en el chat, porque tampoco me gusta Marcelo, la verdad que menos. De hecho, no me gusta ninguno, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. En lo menos peor va a haber que elegir ahí, no sé. Porque también otra pregunta que dejo planteada, bueno, ¿y cuál es el programa de gobierno de estas personas? Porque yo veo un montón de golpes, ¿no? De, mira, tú me dijiste misoginia, el otro dice, no, no hay piso parejo, y cada uno con sus discursos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el programa de gobierno de estas personas? ¿Qué proponen? ¿Qué país ven ellos? ¿Cuáles son sus ideologías? Porque, a ver, cuando Marcelo empieza a plantear cosas, yo lo encuentro súper neoliberal y creo que es lo más anti-4T que puede existir, al menos en la base ideológica, ¿no? Pero quiere, ¿verdad?, hacer esta secretaría, o sea, puro dibujillo ahí cosmética. Pero por otra parte, Claudia Sheinbaum, bueno, ¿cuál es su proyecto? Ser AMLO, lo mismo que AMLO. No, a ver, ¿cuál es tu proyecto? Porque AMLO no va a estar detrás de ti cuando tú seas presidenta. Entonces, a mí me interesa más saber qué es lo que proponen a estos juegos del hambre en que se está atacando todo el mundo, ¿verdad? Y todos estos reclamos y el bochito eléctrico con el que anda Marcelo recorriendo el país hoy día, ¿no? Que tiene, no sé si lo vieron, pero está notable. Entonces, bueno, yo creo que en los debates vamos a saber quién es quién, y ahí se va a definir con más exactitud, bueno, de qué estamos hablando, ¿no? De qué estamos hablando en esta elección futura. Gracias, mi querida Ingrid. Gracias, Edurne. Sí, a mí me gustaría, si me permiten, hacer también algunos comentarios ahí con respecto de lo que se decía Edurne y lo que dice también Ingrid. A mí me parece que hay un poco de todo, ¿no? Ciertamente había uno puede identificar como la base de Morena, pues siente más cercanía con Claudia Sheinbaum, y la dirigencia de Morena, que terminó, que al principio con Mario Delgado, que tenía mucha cercanía con Marcelo Ebrard, y luego por ahí hubo una fractura. Y por el otro lado también, no todos los medios que apoyan la 4T están con Claudia Sheinbaum, donde también hay unos que están con Marcelo Ebrard, y otros además con Adán Augusto, porque también es notoria la influencia que tuvo cuando estaba como coordinadora de comunicación de Morena con Andrea Chávez, la inclinación y la tendencia que hubo hacia Adán Augusto, al grado de que pues de pronto veías las encuestas en Chihuahua, y el candidato más respaldado pues era Adán Augusto, y decías, ¿y de dónde o cómo el tabasqueño de pronto tiene simpatías en Chihuahua? Ha habido de todo. En el caso de Marcelo Ebrard, pues todos los medios corporativos le abren la puerta y todos lo respaldan. Es decir, los de mayor alcance mediático están con Marcelo, no están con Claudia Sheinbaum, y unos coquetean ahí un poquito con Adán Augusto, que por ahí se han incorporado algunas diputadas, Leonel Godoy, y ahí ves cómo hay una fuerte pugna interna, así que yo pienso que hay piso parejo y disparejo por todos lados. Esta parte que señalabas, mi querida Ingrid, también me parece pues importante ver dónde están posicionados política e ideológicamente estos candidatos, más allá o quitándose la paternidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la persona y la figura. Y finalmente, yo dejaría también la pregunta de esta parte de, este es el sistema político electoral que queremos, esto es lo que nos está funcionando o no, este es un proceso de elección democrática a través de las consultas. Creo que ahí hay que hacer una revisión muchísimo más a fondo, más estructural, y es evidente que nos van a estar colocando
como pasa en otros espacios, este apoya a Sheinbaum, este apoya a Ebrard, este apoya a Dan Augusto, este a Noroña, etcétera, ¿no? O sea, el propio Noroña, que también hacía un planteamiento, bueno, si es piso parejo, ¿cómo está la repartición de los 5 millones? Pues dicen, pues a Morena, pues sí, pues le toca los 5 millones a cada candidato. Nosotros no, y estamos contendiendo, es en la misma contienda, ¿no? Hay ahí varios manejos bastante turbios que creo que sí vale la pena colocar aquí. Perdón que me extendí un poquito, pero quería hacer estos comentarios. ¿Cuáles son los tuyos en ese sentido, Edurne? Derecho de réplica, porque yo no dije que Ebrard no tuviera medios afines a él. Lo que dije es que en la 4T llama la atención que los medios de o cercanos o afines a la 4T están con Claudia. No están con Ebrard. La jornada no está con Claudia, por ejemplo. Claro, pero no está con Ebrard. Este otro, no sé si medio o lo que sea, Sin Línea y esas cosas que salieron, que salieron de pronto, tampoco está con Sheinbaum, ¿no? O sea, hay corrientes de la 4T mediática, ¿eh? Lo que estoy preguntando es cuáles son los medios cercanos a la 4T que estén con Ebrard. Yo no veo ninguno. O sea, claro que veo un montón ¿No ves a la de jornada? ¿Con Ebrard? Ajá. No, de hecho lo veo ves? más cercano a Claudia, por ejemplo. Bueno, yo pienso que ese es ya otro análisis, pero hay otros que son claramente que están, yo sí veo una orientación de los medios más inclinada hacia Claudia, lo podemos discutir, queda para el siguiente tema si quieres, pero eso es lo que quería decir, porque efectivamente en la oposición los medios están mucho más inclinados por Ebrard. Y es interesante porque en la entrevista que le hicieron en los periodistas, Ebrard dice, nos están usando, ¿no? Porque nos están usando para dividirnos. Y él lo aprovecha, ¿cómo no? Sabe perfectamente lo que está haciendo. Eso no es, podemos decir si es ético o no es ético, pero él sabe perfectamente dónde se está metiendo, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema con los medios de comunicación. Yo quería nada más agregar algo sobre los movimientos que están haciendo actualmente los, ¿cómo se llaman? En el gabinete, Andrés Manuel. Es interesante que ayer decía Cepeda Patterson que estos movimientos tienden como a la transeccionalidad, o sea, que va a haber varios miembros del gabinete de AMLO que posiblemente van a repetir y que los vamos a volver a ver y que van a seguir creciendo. Y eso va a estar interesante ver dónde se colocan, dónde se van colocando, porque otros seguramente se van a ir a la Cámara, al Congreso, ¿no? No faltará alguno que se vaya como legislador. Entonces, a mí me parece muy interesante el papel que adquiere Luisa María Alcalde. A mí me cae muy bien, me parece que es una persona, justo como decía Ingrid, bastante capaz, y pues se adquiere experiencia haciéndolo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es una jugada interesante la que está haciendo Andrés Manuel, de ponerla ahí a su lado en gobernación y darle una serie de claves que van a ser bien importantes para la persona que siga. Entonces, de alguna manera garantiza que Luisa María se vuelva estratégica, ¿no? Porque va a tener varios elementos desde gobernación y también desde la Secretaría del Trabajo con todo lo que aprendió. Entonces, ahí va a ser interesante esa parte y sí coincido con Ingrid en que es inédito también todo este movimiento, ¿no? Y sí creo que vale la pena decir que todos los comentarios que salieron ayer en contra de ella fueron terribles, vergonzosos, patéticos. Habla muy, muy mal de nuestra cultura política, muy, pero pésimo de nuestra cultura política. Creo que ahí tienen todos mucho, mucho que aprender. Y pues en ese sentido, pues todo el respaldo hacia ella. Y aborda un tema que ha estado en estos días, que medio lo mencionó Ingrid con el tema de la misoginia hacia Claudia. Y no es, quiero recuperar esta frase que dice Ingrid, que no es lo mismo feminismo que mujerismo, ¿no? Y yo creo que la tendencia hacia Claudia, y perdón, yo voy a votar por Claudia, ¿ok? Pero creo que
digo, voy y vengo, ¿no? Esa es la verdad, pero mi idea original siempre fue Claudia. Entonces, no es que uno sea anti-Claudia, es que tenemos que ver qué está pasando con nuestro momento. Y Claudia ha tenido una cantidad de apoyos tremenda del lado de Andrés Manuel. Entonces, no es que todo sea porque ella es mujer y no sé qué y no sé cuántos. Bueno, pues si somos feministas, entonces nos defendemos también por quiénes somos nosotras, ¿no? Porque por un lado está bien contenta de ser como la hija de AMLO, y por otro lado está pidiendo el piso parejo con el tema del feminismo. Entonces yo creo que desde el feminismo también hay temas ahí muy importantes que decir, ¿no? Y también hay una línea del feminismo que está acompañando a Claudia, pero no sé si es ella la que lo jala, pero que se siente más a favor con ella, porque no es clara tampoco con el tema de la comunidad trans, por ejemplo, que con Ebrard eso es todo muy transparente, ¿no? Entonces, todo ese feminismo no quiere Ebrard porque es abierto con esos temas. Entonces, ahí también hay una cantidad de temas políticos y sociales con los que tenemos que seguir, pues, haciéndoles preguntas, ¿no? ¿Cómo va a ser la comunicación? Andrés Manuel hace sus mañaneras, Claudia hace también su tipo de mañaneras, Ebrard va a hacer mañaneras, ¿no? ¿Cómo va a ser una serie de cosas que no hemos visto? Apenas vamos a estar empezando a escucharlos hablar sobre economía, ¿no? Sobre seguridad. Ebrard ya dio algunas líneas que Claudia todavía no ha comentado. Ella habla del modelo que trajo a la Ciudad de México. El tema de la salud me parece muy interesante porque ahí pasaron cosas en la pandemia de las que no sabemos tanto, porque sí se ve que hubo una especie de ruptura entre el gobierno de la ciudad y todo el programa de salud del gobierno federal. Entonces, tan es así que Claudia creó como su propio modelo, se fue por su lado. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar con la salud? Ebrard ya ha dicho algunas cosas, pero Claudia en ese sentido todavía no. Entonces, si vemos continuidad con algunos funcionarios, no queda claro si va a haber continuidad con otros, como sería, por ejemplo, el doctor Gatell, ¿no? Entonces, y bueno, lo de los medios, yo estoy lista y dispuesta para el debate, pero pues ahí me limito porque no quiero dar nombres. Muchas gracias, querida Edurne. Pues bueno, todo un tema, lo de los medios de comunicación y esta parte del piso parejo, que bueno, pues nos llevaría mucho tiempo y no nos pondríamos de acuerdo. Por ejemplo, esto que decía ahorita Edurne me parece muy importante, pues realmente no son nuevos los candidatos, los conocemos, ¿no? Los conocemos, sabemos, Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno, sabemos ya cómo actuó, por cierto, que siempre que pasamos por el segundo piso y vemos la parte gratuita decimos gracias, ¿no? Y vemos la parte privada y bueno, pues también ya saben qué decimos, ¿no? Entonces ya sabemos quién construyó qué parte, ¿no? Ya sabemos, ¿perdón? ¿Me dejas interrumpirte un segundo? Adelante. Que ya los conocemos. Libro de cabecera, de verdad. Es muy, muy interesante este libro en este contexto. Y ya, perdón. Y luego también, pues ya sabemos cómo actúa Adán Augusto como gobernador. O sea, ya sabemos quiénes son y estamos viendo también ahorita pues a Claudia Sheinbaum y también la conocemos desde antes, desde que viene del movimiento estudiantil, desde el CEU en la UNAM. O sea, sabemos las trayectorias de cada uno, no es algo nuevo. En esta parte que tú decías, Edurne, vamos a empezar a escucharlos, sí, vamos a empezar a escucharlos rumbo ya a la presidencia, pero los conocemos, ¿no? Y tenemos décadas siguiéndolos y tenemos décadas sabiendo qué están haciendo pues cada uno de ellos. Entonces ya es parte. Y bueno, y la otra parte de lo del piso parejo, pues tampoco nos pondríamos de acuerdo porque, bueno, no solamente los medios de comunicación, sino la parte del capital y aquí el capital financiero, ¿a quién va a apoyar? Y entonces aquí es donde no hay piso parejo, porque ellos les hemos estado dando seguimientos, ellos van a apoyar a Marcelo. Entonces no hay piso parejo, no hay forma de confrontar al capital financiero, o es muy difícil, ¿no? Hay que tener un acuerdo con ellos porque nos estamos metiendo con el gran capital. Y entonces, pues sí, en esta parte del piso parejo me parece que hay que considerar
también cómo va a actuar o cómo van a actuar estos sectores económicos, financieros y por quién ya le están apostando. Saben que no van a tener la posibilidad de poner un candidato que le compita a estos candidatos del oficialismo, y bueno, pues dicen ellos, pues nos vamos con Marcelo, ¿no? Entonces eso es parte de lo que están diciendo, y entonces ahí pues no va a haber piso parejo tampoco en estas pre campañas que ya ayer nos decía muy bien nuestro querido David, ¿no? Que en estos coordinadores, coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación también ya están metidos, y no es nuevo, ¿no? Vimos también cómo se actuó en torno al litio, como uno de ellos estuvo cercano también a Durazo y cómo también estaba ya metido ahí, insistimos, el gran capital. Bueno, pues podemos seguir, ¿no? Podemos seguir y no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cuál sería tu valoración, querida Ingrid, sobre esto que decía muy, muy interesante ahorita Edurne? Uy, hay tantos temas por seguir, ¿no? Por continuar, pero tienes toda la razón, Violeta, en el sentido de que, por supuesto, los apoyos financieros tampoco implican un piso parejo. Sabemos que Marcelo Ebrard cosecha una serie de apoyos que generalmente vienen de las empresas, ¿no? De los empresarios. De hecho, yo coincido con Edurne en el sentido de los medios de comunicación. Efectivamente, los medios de comunicación oficialistas están apoyando a Marcelo. Hoy en Radio Fórmula aparece una encuesta, ¿no? Que quizás quién hizo, donde aparece que Marcelo Ebrard va ganando por lejos. Pero dice ya, o sea, está claro que detrás de esos medios hegemónicos, por supuesto, está el gran capital y el apoyo está hacia Marcelo. Y la pregunta es ¿por qué? Y ahí viene la cosa ideológica, pues evidente. O sea, a ver, el problema de Morena es ese, para mí, ¿no? Esa indefinición ideológica donde podemos tener dos candidatos con posturas tan diferentes desde la estructura más profunda. Es decir, ¿cómo es posible que una persona abiertamente neoliberal, como Marcelo Ebrard, ¿verdad? Yo diría que él corresponde a una especie de centro-derecha neoliberal. Esa sería mi forma de verlo. No es una derecha conservadora porque él es liberal en lo valórico, y en ese sentido lo que dice Dunne es cierto. Él es todo pro-trans, pro-todo, ¿no? Muy pro-libertades, pero también es pro-libertades económicas. O sea, es el neoliberal por antonomasia, ¿no? Y que haya inversión extranjera y no en nacionalizar los recursos naturales, sino más bien apoyar, ¿cierto?, a estos grandes capitales. Y también en su postura respecto de a qué personas él considera más importantes para la sociedad, y él siempre ha estado detrás de las clases medias. O sea, Marcelo Ebrard apoya a las clases medias, no a la clase más pobre, a diferencia de lo que plantea el obradorismo. Entonces ahí uno dice, pero ¿cómo es posible que hayan dos candidatos con ideologías tan distintas, ¿verdad? Cuyos apoyos pertenecen más a la oposición. Yo no sé por qué Marcelo no está en la oposición, o sea, nunca entendió eso. No, él debiera estar en la oposición. Y podría él perfectamente aunar PRI, todo lo que hay en el otro lado, excepto la cosa más conservadora. Pero ahí ustedes saben que estos conservadores están dispuestos a vender a su madre, entonces podría ser que tuviera todos esos apoyos. Entonces es bien extraño, ¿cierto? Esta como diferencia ideológica, y en ese sentido, claro que Claudia Sheinbaum representa mucho más lo que el presidente ha puesto, y en ese sentido, ahí viene toda esta discusión de que es misógino decir que Claudia es continuadora de AMLO. Bueno, no usen el feminismo de manera tan poco, ¿cómo diría yo? Como tan poco profunda, ¿no? El feminismo no es decir que si uno ataca a una mujer por la razón que sea, entonces está siendo misógino. No. Son ataques por razones de género. Y aquí no estamos hablando del género, de Claudia Sheinbaum. Estamos diciendo, yo lo estoy diciendo en un buen sentido, no lo estoy diciendo en un mal sentido. No digo que ella sea un títere. Yo digo que ella es la continuadora en el sentido de que ella representa mucho más los valores, las ideas, lo propuesto en el gobierno del presidente. O sea, evidentemente es lógico, cuando uno la escucha hablar, uno dice, claro, ella es mucho más cercana al humanismo, que es lo del presidente, no, o al obradorismo, todas estas ideologías que son bien de él, y quien podría mejor representar eso sería Claudia Sheinbaum, evidentemente. Ahí uno tiene que preguntarse si a uno le gusta o no el obradorismo y el humanismo, y darse cuenta de que está mucho más instalado en Claudia Sheinbaum. No es misógino decir que Claudia Sheinbaum, lo que sea, ¿no? Que no tenga que ver con el género en particular. Misógino sería decir que Claudia Sheinbaum no puede ser presidenta por ser mujer. Eso sería algo misógino, para enseñarle al público, ¿no? Eso sería misoginia.
porque yo estoy diciendo que por razones de género ella no es capaz de ser presidenta, y eso nadie lo ha dicho. Lo que están diciendo es que es continuadora de AMLO en el sentido de que ella sería la línea directa, cosa que yo estoy 100% de acuerdo. Ahora, si ella es feminista o no, bueno, esa es otra discusión, no voy a entrar ahí porque he cosechado demasiadas peleas con ese tema, no voy a seguir ahí. Me cansé de pelear con distintas gentes por ese tema, pero sí podemos decir que ella, ideológicamente sí representa ese lado. Entonces, yo creo que la discusión de fondo está ahí, ¿no? De ver qué país queremos, y insisto en mirar a largo plazo, no se puede mirar a corto plazo, uno no puede pensar en los países a un año plazo, eso es ridículo, ¿no? Hay que pensar qué país se quiere, y en ese sentido yo estoy con Violeta, es decir, a ver, Marcelo Ebrard y sus apoyos, y la gente que lo va a financiar, y los medios corporativos que lo apoyan, nosotros queremos un país donde esas personas gobiernen y tengan influencias o no. Esa es una pregunta que uno tendría que hacerse, así inmediatamente, porque necesariamente eso va a impactar en la minería, en los recursos naturales, en todo, ¿no? O sea, en lo más importante que tiene un país. Entonces, ¿queremos nosotros retroceder al periodo anterior o queremos continuar con un periodo donde no estamos dispuestos a continuar cediendo los recursos naturales al gran capital? O sea, esas son las grandes preguntas. Quien represente eso no importa tanto. Lo que importa es más bien esa ideología que va detrás. No importa si es Claudia Sheinbaum quien representa y que Marcelo, y la cosa como particular de ellos, y si se ven bien, se ven mal, si están flacos, si no están flacos, si su peinado, eso no importa. Lo que importa es si el país va a retroceder o si el país va a avanzar. Y hacia qué lugar queremos que el país avance o no avance, ¿no? Y yo creo que ahí está el meollo del asunto, en lo que nos debiéramos cuestionar y preguntarnos si es Claudia Sheinbaum la persona que podría continuar con ese alejamiento del gran capital, ¿cierto? Con ese como independencia de México de estos capitales extranjeros, ¿no? Que es lo ideal, y si ella va a ser capaz de hacer eso. Y eso no es misoginia, es solamente hablar de la capacidad de una persona, ¿no? Hombre, mujer, niño, no importa, ¿ya? Estamos hablando de su capacidad, si va a ser capaz de continuar con esa beta ideológica, nada más. Así que bueno, lo dejo ahí porque ya, ¿para qué nos vamos a extender más? Pues gracias, mi querida Ingrid. Pues con eso estamos llegando al final ya de la mesa, ya nos tomamos unos minutitos más y también, pues Ingrid también quiere comentarle, compartirle algo a usted. Así que, Ingrid, avienta el ladrillazo, ni modos. Ay, perdón. Avisarle al público, bueno, me voy a alejar por un tiempo de Rompevientos, o sea, de los medios en general, es un tema netamente profesional. Y que tiene que ver con exceso de carga laboral, muchos proyectos que tengo en términos académicos y que en este minuto no están siendo muy compatibles con esta otra cosa o beta de medios de comunicación que no es lo que yo estudié, no es lo mío, en el sentido de que no pertenezco a ese mundo, entonces en este momento sí me está como generando una carga importante, ¿verdad? Y por lo tanto, en este tiempo voy a priorizar más estos proyectos académicos. Es un alejamiento, es un hasta pronto, pero no un hasta siempre, como dicen, ¿verdad? No es que me voy a eliminar de todas las apariciones en Rompeviento, vamos a seguir colaborando, como hablábamos con Ernesto ayer, en entrevistas, etcétera, o sea, voy a seguir acá. Y ya cuando me desocupe un poquito veremos alguna posibilidad de retorno. Así que bueno, agradezco primero que todo a Rompeviento, a Ernesto, Violeta, ¿no? En la confianza, el espacio, el tiempo. Edurne aquí me hace unos emojis de lágrima, a mi compañera queridísima Edurne, Yaleti, con quien ha sido un agrado compartir en esta mesa. Espero que les vaya increíble, les va a ir increíble, yo considero que tienen muchísimas capacidades y esta mesa siempre va a ser de muy, muy buen nivel con mis compañeras, ¿no? Así que nada, muy agradecida sobre todo a la audiencia, la gente que me ha apoyado, que me ha seguido, que me ha defendido en momentos que se ha necesitado. Así que nada, espero estar por aquí, seguir viéndolos de distintas formas, ¿verdad? No he desaparecido, sigo acá. Así que nada, mi agradecimiento más profundo para todas y para todos. Y conste, Ingrid, que están los reclamos Ay, durísimos, yo durísimos. sé. No quiero ni leer el chat, ni siquiera me voy a meter al chat porque no quiero ver. Oye, querida Ingrid, pero nadie estudiamos para esto, entonces Yo sé. todo improvisado y pues seguimos improvisando y cometiendo errores uno tras otro y pues aquí estamos, así es que nadie estamos preparadas para esto. Hacemos lo que podemos, como se dice, Violeta. Pero bueno, cuando se me desocupe un poquito el
el camino ahí. Siempre estaré por aquí dando vueltas, así que le agradezco tanto a la audiencia. Hay llantos, reclamos, sí, estoy viendo los tristezas, comentarios. se van a, no, qué barbaridad. Yo Ingrid, sabía, qué horror. muchísimas gracias a ti, Ingrid. Muchas gracias. Es un gran placer. Sí, te mandamos un abrazo y pues sí, no te vamos a soltar así que Yo ya sé. hoy desaparece. Naranja, dulce, limón partido. Así que ahí estaremos jalando a nuestra querida Ingrucha de vez en vez, cada que se pueda. Sí. Que sí está ya también ahí muy saturada y están los reclamos durísimos y los llantos y bueno. Ay, no. Ingrid, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo, queridas. Abrazo, Edurne. Abrazo.